Feliz día. Les habla Marise García de la sección Cazadores de Duendes de Planetas y Atlántidas, desde donde J.D. Álvarez, editor de Ediciones Atlantis, da a conocer a sus autores con sus nuevas publicaciones. Tenemos con nosotros a Juan José Gilabert Cuenca, que nos hablará de su novela muy interesante, muy misteriosa, titulada Apeiron, El secreto del valle. El protagonista de esta novela, Marc Vidal, Ballarín, es absorbido por una serie de sucesos extraños después de que su mujer pereciera en un accidente del metro y a consecuencia de ello caiga en una fuerte depresión. Pero ese accidente está relacionado con algo que leyó en su juventud, un texto que contenía conocimientos únicos y que, habiendo sido el único que tuvo contacto con su vida corre peligro. Bueno, buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿te ha resultado difícil combinar estos géneros en Apeiron, El secreto del valle, para obtener un resultado satisfactorio? ¿Tan satisfactorio como es? Muchas gracias por la valoración. La verdad es que fue algo un poco natural. Yo llego a pensar que la historia que tenía pensado contar lo requería y no fue algo premeditado el complicarme la vida fusionando varios géneros literarios. Lo que yo pretendía era mostrar un multiverso cuántico, un funcionamiento de un multiverso cuántico, o sea, una versión en la que me parecía un poco intrigante, ¿no? Una nueva versión. Y para poderlo mostrar sin tener que explicar nada científico, requería de dos historias y una cosa llevó a la otra. O sea, pensé en una de las historias debía ser separada de nuestro tiempo y qué mejor tiempo que el mundo medieval, con cierto misticismo y conocimientos que podían tener de la época de los griegos y conocimientos antiguos y fusionar todo eso. La verdad que una cosa llevó a la otra y inevitablemente tirando de que fueran dos aventuras, pues resultó una historia de misterio que es también novela histórica y que, bueno, no deja de ser una novela de aventuras, una novela de personajes. Un poco me obligó la trama en sí a Te fue llevando. ¿Y ha sido tu intención llevar a la reflexión al lector con lo que se expone en Apeiron, El secreto del valle? Bueno, creo que debe ser la intención llevar la reflexión de cualquier novela en el tema que trate la novela. Lo que puede que ocurra que en el hecho de Apeiron llame la atención que ponerse una vez más, querer mostrar ese multiverso en vez de explicarlo, las escenas de las aventuras que corren ellos sí que llevan a la reflexión, sugieren respuestas al funcionamiento de la intuición, funcionamiento de los sueños premonitorios o del déjà vu, sugiere el cómo funciona eso. Entonces, quizá hace que la gente vea más que les hacen reflexionar, o sea, el lector hace que crea que le están haciendo reflexionar, pero cualquier novela que se precie creo que tiene que llevar a la reflexión sobre la temática. Lo que puede que suceda sea esto. ¿Y cuál fue la primera idea en torno a la que has construido la historia que nos cuentas en Apeiron, El secreto del valle? Sí, yo la primera idea era escribir sobre la distorsionada percepción del tiempo que tenemos, ¿no? Hay términos científicos que dicen que es así, que el tiempo no tiene un valor definido, pero en el día a día de cualquier persona también se muestra, ¿no? Que nos pasan las horas de diferente manera. Buscar el por qué sucede eso y juntarlo, buscar qué tiene que ver con un modelo de viajes en el tiempo distinto al que yo conocía de películas y otras obras literarias. Tenía mi propia idea de viajes en el tiempo
que anticipo no tiene nada que ver con viajar en el tiempo físicamente, va de otra cosa. Y es lo que yo tenía claro. Eso, y luego me gusta escribir y tiendo a quizá un género más de no ficción, y no quise abandonar la parte de los personajes. Al final me empeciné en crear una novela de personajes y de hecho la protagonista de los 27 capítulos que hay 19 que son de la protagonista en el mundo medieval, una jovencita, y ella lo conocemos, su historia, su aventura, la conoces a través de su diario, y lo que podemos ver en el diario, pese a que las aventuras nos explicarán mucho, pero vemos su vida, vemos cómo madura ella, vemos todos los problemas que tiene, sus objetivos, y en último término, en el transcurso de un año, vemos como ella se da cuenta, pasa de la niñez a ser adulta, se da cuenta de la manipulación que está sufriendo, de quién le traiciona, y lo vivimos todo en el año más difícil de su vida posiblemente, que es el de su madurez. Y las ideas de Apeiron, El secreto del valle, que competen a la parte de ciencia ficción, tienen un sustento teórico demostrado, porque está escrito como de una forma muy teórica y muy real. ¿Has tratado y has estudiado y has investigado mucho ese tema? Sí, o sea, no hay ningún personaje que sea científico, teórico, físico, teórico en física cuántica. O sea, se sigue como dos aventuras y no hace falta entender sobre física cuántica, pero lo que es la trama y toda la idea de cómo funciona ese mundo fantástico que yo he propuesto, sí que tiene que ver con experimentos científicos y, bueno, la verdad es que da la sensación de que pudiera ser real de alguna manera, siendo ficción. Al final, la física cuántica es algo que han aceptado, ¿no? Porque están estudiando todo que era en control estadístico y nadie la entiende del todo, ni siquiera los propios científicos han aceptado lo que es. Y al final, de los estudios, por ejemplo, el gato de Schrödinger, que propone un multiverso, que propone la solución del gato de Schrödinger, un multiverso, de allí, del enlazamiento cuántico entre dos partículas, que es un experimento que también tienen resultados, han hecho muchos estudios sobre ello, muchas pruebas, y parece ser que las pruebas están ahí, ¿no? Que los resultados están ahí, y nos parece ciencia ficción y son estudios científicos que están constatados. Y luego el cómo se forman los agujeros de gusano. Sí. La verdad es que a nivel la gran energía que requieren a nivel en el universo, un agujero negro, pero están dándose cuenta que a nivel cuántico no requiere de tanta energía, y hasta qué punto hemos estudiado nosotros. Y lo que yo propongo en la novela es algo similar, porque al final científicamente dicen que los mismos sentimientos están cargados de energía, y lo que yo propongo es que esos sentimientos pueden crear un agujero de gusano y pueden comunicar con nuestro otro yo a modo de aviso, como sistema de supervivencia, ¿no? En el caso, explicándolo un poquito mejor, en el caso de quien conozca el experimento mental del gato de Schrödinger, sería el supuesto de que sí, y si hay dos gatos, uno muerto y uno vivo, puede que el muerto, en el momento que está muriendo, avise al vivo en otro mundo del multiverso y él salte de la caja. Al final es de lo que yo tiro para crear una ficción en la que es donde se sugieren esas respuestas a determinada intuición, sobre todo en los animales. Y bueno, también me llevo un poco a captarlo al mundo medieval por esa sensibilidad que pueden tener, creo, un poco las personas en esa época más mística, más de todas estas creencias,
y pueden tener una sensibilidad especial, no tan atareados hoy con un mundo global que vamos, que no paramos a meditar en nada, ¿no? Es que lo cuentas de una manera muy creíble. Por eso te preguntaba si habías indagado mucho, porque si es fantasía, lo que muy... Y dinos, ¿en qué época actúa tu novela Peyron, El secreto del Valle, también histórica, y qué labor previa de documentación has hecho en toda esa parte histórica? Pues la parte más importante de documentación fue durante esos 19 capítulos de Gadea, de la época medieval, en el 1361, y es en la provincia de Castellón. La situó en Sant Jordi, que por entonces era el Mas de Cestelles. Es en época de Reconquista, una época muy interesante a nivel histórico, porque cambiaron los fueros, las leyes, con la nueva y joven orden de Montesa, y para poder conseguir una repoblación, y está un poco justificado ese viaje de toda la cuadrilla que van en busca del mundo del valle, ¿no? Un mundo que ellos ya previenen metafísico, ¿no? de los conocimientos que ellos tienen, y buscando unas energías llegan a este lugar. La parte más importante, evidentemente, es de la época de estos 19 capítulos. Sí que ha habido una labor previa, luego también para contar un poco la historia de los padres, de dónde viene la información que ellos... Pues tiro de personajes históricos relacionados con este tipo de informaciones, de conocimientos de la filosofía griega, que curiosamente hay un paralelismo muy grande entre las creencias de la filosofía griega y los resultados de la propuesta del multiverso cuántico, ¿no? el estudio científico del multiverso cuántico. O sea, al final es muy curioso, ¿no? Es el siglo VI a.C. y que exista ese paralelismo. Entonces está la época en la que trata la historia, justificar de dónde vienen los conocimientos mucho más atrás, ¿sí? Muchos siglos atrás, buscando personajes históricos, y posteriormente también hay un trabajo de personajes relevantes que han tratado estos temas, también personajes históricos, que han podido traer el diario hasta la época actual con Marc, claro, cómo llega a manos de Marc ese diario, ¿no? Todos los personajes, las localizaciones, yo intenté que fuera todo real, da mucho juego y al final también era muy divertido porque coincidían muchos datos, ¿no? Que es debido, evidentemente, no a que sea real, sino a que, curiosamente, en todas las épocas hemos tenido las mismas inquietudes, entiendo, el ser humano, y al final es simpático, ¿no? Todos creían más o menos en lo mismo en su época. ¿Y qué anacronía nos vamos a encontrar en Apeiron, El secreto del valle, y a quiénes compete? Vale, sí que, claro, es una trama distinta, quizá. Entonces, esta pregunta viene bien para explicarlo un poquito, porque siendo dos épocas no es quizá lo que pueda ser más costumbre, que es alternar capítulos entre épocas y... al final, los primeros 7 capítulos son la época actual, podríamos decir. Luego directamente pasamos al diario de Gadea y no se abandona hasta el último capítulo, que vuelve a ser de la época actual. Entonces, en la época actual puede haber sí que hay un racondo, nos asistimos precisamente al momento que se escribe la novela. Marc es el narrador en primera persona de la novela, y en ese momento él nos explota un poco porque tiene miedo por su vida, nos explica todo lo que está sucediendo, nos vomita el duelo, utiliza la escritura como un medio de expresión para desahogarse, y a partir de ahí luego en los siguientes capítulos nos explica todo lo que le ha ido sucediendo. En ese sentido, sigue siendo una novela, de lo que pueda parecer, sigue siendo una novela de personajes, ¿no? Vamos a asistir a momentos duros de los personajes.
pero no hay alternaciones entre capítulos. Luego él se da cuenta que lo que tiene que hacer es reescribir el diario de Gadea que perdió, y conforme está delante del teclado, prosigue con el diario de Gadea y asistimos a ese momento. Vamos leyendo conforme él escribe y llega al último capítulo, que no podemos desvelar cómo conectan, ¿no? Los capítulos. Los últimos capítulos de Gadea y Mar están conectados, pero no hay cambios de uno a otro. ¿Y puedes desvelar qué secretos, aunque dices que en el último capítulo y que no puedes desvelar, pero puedes desvelar alguno de los secretillos que escondes en Apeiron, el secreto del valle? ¿Alguno? ¿Alguno? Para dar una pistilla. Para dar una pistilla. Yo creo que puede sorprender. El valle no se dice abiertamente porque al final la gracia, entiendo que de la novela, es que los dos narradores son en primera persona y hay la gran mayoría está en presente, escrita en presente. Entonces está justificado el porqué y la gracia es que ellos mismos, conforme describen, hay cosas que no entienden qué son y la idea es que el lector sí. A muchos lectores, eso les ha gustado mucho. Uh-huh. Y la idea, lo que puede ser, que te pueda participar, es que son dos personajes intencionadamente son como ninguneados por la sociedad, ¿no? De alguna manera, Mar no es el estereotipo de la masculinidad, para nada, es muy, muy sensible, es cobarde incluso. Gadea tiene sus virtudes y sus desvirtudes y es una jovencita en el medievo que quiere ser caballero y claro, lo tiene mal en el medievo, encima en el medievo lo tiene mal. El hecho de que esos dos personajes, de cómo son las características y su personalidad, sean el por qué el Valle como entidad los haya elegido como guardianes, es una de las pistas que puedo ofrecer. Ah, muy bien. Yo he comentado al principio, cuando he hecho un esbozo de lo que es tu novela, que él es el único que tuvo contacto con ese texto y que a consecuencia de eso su vida corre peligro. ¿Nos puedes dar una pistita, otra pistita, de si consigues salvar su vida? Precisamente sí, lo puedo, creo que se puede decir. O sea, la novela también sorprende por lo densa que es en contenido, subtramas, sí, giros, y al final no pasa nada porque desvelemos una de ellas. Es la parte que se queda abierta. Que Mar sobreviva se queda abierto y es porque es una estructura de una trilogía y claro, Mar no lo podíamos matar. Bueno, claro, como he dicho, que esta novela es de ciencia ficción, pero no he dicho que es de intriga y misterio, pues nada, dejamos en el misterio y en la intriga qué es lo que pasa con él. Y así se queda abierta para la próxima novela, que aquí te esperamos, ¿no, Juanjo? Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Y que tengas mucho, mucho éxito con esta novela tan estupenda y con la continuación, que esperamos a ver qué es lo que hace nuestro protagonista. Muchísimas gracias. Aquí te esperamos. Adiós. Buenas tardes.